Buenas noches, compañeros y profesor. Bueno, hoy le vamos a presentar el tema del conflicto de Yemen, la guerra civil que se ha estado viviendo desde el 2014 hasta el 2019, bueno, hasta la actualidad. Este, los expositores van a ser Randall Bustamante, Michelle Brenes, Ernesto Flores, Maybelline González y un servidor. Bueno, primero, antes de ahondar en este tema, cabe resaltar que todo conflicto tiene sus raíces en la historia y conforme se estudia a fondo el caso de Yemen, esta verdad se confirma cada vez más. Pues el Yemen, aparte de ser una nación árabe, es una nación que se distingue entre sus homólogas. Para empezar, es importante recalcar que el territorio del Yemen tenía una forma de organización singular. Antes de que el conflicto armado empezara en 2014, Yemen era una república, la única en la península arábiga. Se encontraba rodeada de monarquías petroleras como Omán y Arabia Saudita. Estas diferencias no se limitan solamente a la organización política moderna. Para el año 1000 a.C., el territorio yemenita estaba compuesto por cuatro reinos. Los cuatro reinos eran árabes, pero se distinguían de los demás pues hablaban su propio idioma, el sudarábigo. De hecho, Yamán, la palabra árabe que le da nombre al país, significa país del sur. Bueno, esto lo que nos dice es que los árabes eh, se diferenciaban mucho de los yemenitas. Este, Entre estos cuatro reinos tenían diferentes estructuras políticas y económicas entre sí, aparte de hablar un dialecto distinto, el sudarábigo. Pero la diferencia más importante es, sin ninguna duda, que se caracterizan por ser sedentarios. O sea, todos los pueblos árabes de la época eran nómadas y ellos eran los únicos árabes que eran sedentarios. Sin embargo, bueno, esta unión del pueblo yemení o de los árabes del sur eh, se disolvió por diferentes causas, crisis económicas, pero la más importante fue las invasiones abisinias, pues esto los llevó a tener que emigrar hacia el norte de la península y establecerse en diferentes grupos ya en el exilio. El pueblo yemení no se pudo recuperar de esta inestabilidad demográfica endémica y se creó una sociedad dividida por tribus y etnias, que años más tarde sería ingobernable, distando así de los organizados reinos sudarábigos. Para la era moderna, el Yemen no había encontrado su independencia hasta 1918, con la desaparición del Imperio Otomano, y ni siquiera, bueno, el territorio total obtuvo su independencia, pues la parte del sur, bueno, Yemen del sur, estuvo administrado por los británicos hasta 1968. Después de 1968, cuando se entregó la soberanía al pueblo yemenita del sur, estos quisieron migrar hacia un corte marxista en su ideología económica, dando así, bueno, dentro de un mismo territorio pequeño, una, una, una parte, el Yemen del Norte, que estaba alineada con los intereses occidentales y de las monarquías petroleras, y este, bueno, otra parte del Yemen que funcionaba como antagonista y que estaba migrando hacia el bloque socialista soviético. Este, y bueno, hasta el final de la Guerra Fría, el territorio se mantuvo dividido. Una vez unificado, el espacio geográfico quedaba como tarea pendiente la unificación de una sociedad terriblemente dividida que hasta el día de hoy, bueno, no se ha logrado unificar. Entonces, se unificó el espacio geográfico administrativo, más la sociedad se encuentra dividida. Este, bueno, una vez unificada eh, este territorio, bueno, nos encontramos dos fuerzas antagónicas, como ya dije anteriormente. La de Yemen del Norte, que quiere utilizar el Corán como referencia para su constitución política y sus leyes, y el sur, bueno, que no quería que fuera la única fuente de derecho constitucional. Este bipartidismo tuvo su primer enfrentamiento armado
en 1994, o sea, escasos 3 o 4 años después de la unificación del territorio. O sea, no aguantaron ni un lustro para tener su primer enfrentamiento armado. Bueno, este enfrentamiento armado se dio tras una elección donde el sur se sintió desfalcado, pues consideraban que se encontraban en desventaja en cuanto a temas estructurales electorales, ¿verdad? Que terminaron repercutiendo, claro, en la elección. Eh, Finalmente, bajo el mando de Abdullah Saleh, el norte logra reprimir las fuerzas del sur y bueno, Abdullah Saleh se consolidaría en el poder de la región yemení unificada. Este, bueno, a pesar de todas estas, bueno, además, disculpen, de todas estas diferencias entre este pueblo sudarábigo y los demás países árabes, que, bueno, que hoy en día son potencias como Arabia Saudita, cabe recalcar que el Yemen para el año 2006, hace 14 años, tiene una población estrictamente rural y campesina. Estaba arraigada al espíritu tribal de antaño y bueno, no es de extrañarse que este conflicto se trate de una guerra olvidada. Pues bueno, no solamente la guerra ha sido marginal y olvidada, sino que el sistema socioeconómico y la estructura social del país en sí ha sido totalmente marginal. Ha sido una república campesina rodeada de monarquías petroleras superpotentes. Este, Después de lo anteriormente expuesto, bueno, no, no le cabe otra etiqueta al experimento yemení como, bueno, una receta predestinada al desastre. Desde la falta de unificación de su gente, separada por las costumbres, circunstancias económicas, la tribalización, la base bélica en la que se instauró el gobierno oficialista de Abdullah Saleh, fueron simplemente los ingredientes explosivos que terminaron por estallar con la chispa de la primavera árabe en 2011. Bueno, después de que Ali Abdallah Saleh cediera la presidencia a Mansur al-Hadi, surgió una esperanza de que el país cambiaría de rumbo. Sin embargo, esto no se dio, puesto que, bueno, Mansur al-Hadi era vicepresidente de Saleh, entonces, bueno, el cambio no se veía representado en él. Y bueno, Abdullah Saleh aprovechó el descontento generalizado de ese momento y se alió a los altos mandos de las Fuerzas Armadas de los hutíes, que ya de por sí venían fraguando un posible golpe de Estado. ¿Qué opinan, compañeros? Buenas, compañeros y profesor. Sí, esta guerra, lastimosamente, de Yemen, uno pensaría que tal vez, entre comillas, sería algo nuevo, pero no, lastimosamente ya lleva su tiempo en constantes divisiones, ¿verdad? En esos conflictos internos que lleva el país. Em, sí, el país ha tenido muchos problemas a nivel interno, ¿verdad? Ya ha llamado la atención inclusive de potencias, ¿verdad? Para tener que intervenir para poder solucionar estos problemas, ¿verdad? Que tanto tiene. Eh, Estos problemas iniciaron a partir, como dijo el compañero, digamos, desde el 2011, cuando se dieron la revolución en los países, donde simplemente, digamos, el gobierno, como dijo Ali Abdaleh, ya estaban ya había pasado mucho tiempo, que ya se decía que tenía más de 30 años de estar en el gobierno y también se había caracterizado un poco sobre la corrupción. Así que ya las personas ya se estaban cansando, ¿verdad? Tanto de demasiado tiempo como también esos actos de corrupción. Así que ya la gente ya se estaba cansando de tanto tiempo. Y, digamos, lo que se puede decir que se dio, digamos, lo que ocasionó que todo se viniera abajo fue la primavera árabe, que digamos que estas revueltas que se hicieron, como dijo el compañero, que el presidente Ali Abdaleh tuviera que renunciar. ¿Okay? Cuando renunció, el siguiente en mando, su vicepresidente, al igual como dijo el compañero, Abdul Mansur Hadi, fue el siguiente
en dar el cargo de presidente. Se dijo, ¿verdad?, que él iba, digamos, iban a hacer nuevas elecciones, ¿verdad? Como para hacer un poco más, tal vez, democrático el asunto. Sin embargo, no se fue así, digamos, ya se sabía más o menos quién iba a ser el ganador sobre estas nuevas elecciones, que efectivamente fue el Abdul Mansur Hadi. Em, Se pensaba que tal vez con este nuevo cambio, ¿verdad? Se iba tal vez a cambiar un poco las cosas, pero igual aquí dijo el compañero, no, no fue así. Se siguió más o menos la línea que tenía el expresidente. Así que eso también llevó un gran descontento porque se pensaba un nuevo cambio para mejorar las vidas, pero no, al final no fue así. Inclusive este presidente intentó tal vez mejorar las cosas o cambiar un poco las cosas. Por ejemplo, digamos, con el paso del tiempo, organizó la conferencia de diálogo nacional, donde se pensaba que lo que se iba a hablar era o discutir era solucionar los problemas que estaba viviendo el país. Sin embargo, inclusive esta misma conferencia, al igual que las elecciones, fueron de mucha polémica. ¿Por qué? Porque em, no hubo, digamos, no estaban todas las voces del pueblo. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, digamos, se decía mucho que no había representación de de la oposición. Okay, digamos, en esta nueva conferencia ya la mayoría de las personas ya sabían a lo que iban, ¿verdad? O apoyaban fielmente a este nuevo gobierno. Digamos. No habían invitado a la oposición para que también se diera un diálogo democrático, abierto, ¿verdad? Que se pudieran intercambiar las ideas. Eso no fue así, simplemente se invitó a cierto grupo de personas. Además, también el presidente, este nuevo presidente, propuso un nuevo plan, ¿verdad? Para combatir los problemas, pero este plan no cayó nada bien. Este consistía en que dividir al país en 6 grandes regiones, pero digamos, estas no serían divididas o no serían repartidas de forma equitativa. Lo que se pensaba hacer una división sin, ¿cómo puedo decirlo? Digamos, sin pensar en las personas buenas y en las personas malas. ¿A qué se refiere con esto? Digamos, lo que tal vez la gente hubiera tolerado un poco más, aunque sea un poco probable, pero lo que hubiera tolerado un poco más es que se hubiera hecho una división, ¿verdad?, entre las personas no problemáticas y las personas que sí lo son, ¿ok? Las que son tranquilas y las que son peligrosas. Pero eso no fue así. Lo que se hizo fue, lo que se pensaba hacer era dividir la población y se iban a combinar este tipo de personas, ¿verdad? Cosa que en general no cayó nada bien, digamos, se iba a combinar personas digamos, con diferentes factores económicos o sociales. Así que la gente en general ya para este punto otra vez se sintió como que se está burlando en su cara. ¿Por qué? Porque se pensaba que esto iba a ser diferente, pero se siguió la misma línea. Así que este grupo, digamos, mientras pasaba este tipo de descontento, este grupo organizado llamado los UTIs, empezaron a surgir. Igual no estaban para nada de acuerdo en lo que decía este nuevo presidente, así que con este descontento popular lo que hicieron fue tomar aún mayor fuerza. ¿Por qué? Porque ya las personas ya estaban cansadas de que se le estaban burlando en su cara, de que primero era un gobierno que más de 30 años de corrupto, ¿verdad? Se pasó por eso primero y cuando se iba a pensar en un posible cambio, aún que fuera el vicepresidente, no fue así, digamos, y se iba a hacer acciones que a nadie le iba a gustar. Así que, digamos, las personas cuando vieron este nuevo grupo de los UTIs, digamos, se podría pensar que lo pudieron ver como un grupo revolucionario, ¿verdad? Como que estaba en contra del gobierno. Así que y este grupo empezó a aumentar, ¿verdad? Mayor cantidad de armamento y también de personas, porque como ya he dicho, las personas ya estaban cansadas, así que ya empezaron a tomar un poco más de acción en ellos mismos. Eh, Así que este problema empezó a surgir cada vez más grande, empezó a ser más grande, tanto así, digamos, que por ejemplo en 2015 eh, el expresidente
empezó el expresidente, perdón, de Ali Abdallah Saleh, digamos, se unió a este nuevo grupo, como había dicho anteriormente el compañero. Y gracias a esta conexión, a esta unión de este grupo, los Houthis pudieron, por ejemplo, conquistar ciudades importantes como Sanaa, ¿verdad? En esta ciudad era donde se encontraba el presidente. Así que, digamos, fue un poco fuerte porque, digamos, el presidente, al ver que ya se estaba, digamos, reduciendo su poderío, tuvo que haber sido evacuado hasta otro país, ¿verdad? Un país vecino, aliado, para poder resguardar su vida y de su gobierno en general. Así que, digamos, este movimiento que se hizo fue muy histórico porque aún, digamos, aún se mantiene. Es como uno de los pocos presidentes que han habido, o si no es como el único, que, que ha tenido que gobernar desde afuera de su país. Así que, digamos, esto es algo como, por decirlo así, tal vez histórico, porque ha sido tanto la guerra que se tuvo que mover por su seguridad. Y al haberse movido, okay, ya se dio cuenta que ya este conflicto no podía ganarlo solo o necesitaba ayuda. Así que lo que hizo fue pedir ayuda, ¿verdad? Empezó a pedir ayuda, por ejemplo, a Emiratos Árabes, un aliado que eh, intentó apaciguar el problema, ¿verdad? Este envió su ejército para poder tratar de reprimir a este grupo armado de los Houthis. Pero por increíble que suene, este ejército no pudo con estos pequeños grupos, o este grupo, por decirlo así, eh, por este grupo. Este tuvo que retirarse de la zona porque no pudo contra este grupo militar. Y así ha sido durante estos tiempos, digamos. Han habido choques, guerras, y no solamente este país, sino es que también hay terceros, ¿verdad?, que ayudan de manera tal vez económica o militar, pero ayudan de manera indirecta. Por ejemplo, tal vez Estados Unidos, este es un país que ha enviado armamento, ha enviado inteligencia, pero ha ayudado de manera indirecta, nunca se ha metido, pero sí hay bastante atención a nivel internacional por este asunto. Este es un asunto que aún se mantiene, no se ha podido lograr llegar a un acuerdo, así que es un asunto muy fuerte. Michelle, ¿qué le parece esta situación? Sí, claro, como lo menciona el compañero Randall, em, si bien sabemos, esta serie de revueltas callejeras iniciaron en enero del 2011 en la capital de Yemen, Sanaa. Lo que estos manifestantes buscaban en sí era derribar al gobierno, ya que, como lo mencionaban anteriormente, el dictador Ali Abdullah Saleh llevaba más de 30 años en el poder, era el dictador de la parte unificada y la parte del norte de Yemen. Entonces lo que ellos buscaban era que no se presentase a una reelección por la corrupción de su gobierno y la pobre economía que se vive en Yemen desde ese momento y hasta la actualidad. El movimiento Houthi surgió a mediados de la década de los 90 como un movimiento religioso. Ellos se declararon en contra del gobierno central de Yemen. Para el año 2014 se apoderaron de Sanaa y para el año 2015 se culmina con la dimisión del presidente al-Hadi y la disolución del parlamento. Esto le permite la llegada al poder a un movimiento revolucionario que utilizaron como discurso la regeneración nacional y la intolerancia a la corrupción. Ellos consideran como enemigos al yihadismo suní, a Israel y a Estados Unidos. Esta inestabilidad en la región llevó a que organizaciones como Al-Qaeda buscase tomar Yemen del Sur y aprovecharse de sus salidas al mar para ejercer aún más dominio en la península. Y sumado a esto, como ya bien lo sabemos, el Estado Islámico, al igual que Al-Qaeda, busca expandir sus operaciones en la península arábiga y crear nuevas provincias para el califato. Pero este conflicto se extendió a grandes magnitudes, involucrando a una gran cantidad de actores internacionales
con intereses más que todo de rango geopolítico y económico por el petróleo de la región de Yemen. Entre estos podemos mencionar Arabia Saudita, que desde hace muchos años se ha encargado de generar influencia en la península arábiga, ya que, si bien sabemos, Yemen se ubica en uno de los estrechos comerciales más importantes y a esto se le une el apoyo de Estados Unidos, que buscan ayudar al presidente Hadi a recuperar el control de Yemen del Norte, que es una gran enemiga de Irán. También podemos mencionar la participación del Consejo de Cooperación del Golfo, que secundan Arabia Saudita, casi todos sus miembros, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, eh, secundan Arabia, excepto por Omán, ya que ellos se inclinan más hacia el lado de Irán y a una forma más pacífica de solucionar el conflicto. También podemos mencionar a Egipto, que se une para combatir a los hutíes, la Liga Árabe, que se une Jordania, Marruecos, Sudán y Somalia, iguales en esta lucha contra los hutíes. Irán es el único aliado del movimiento hutí que le brinda apoyo económico y armamentista, aunque no se sabe con exactitud esta información. Es algo que el gobierno de Irán niega, pero secretamente le brindan apoyo económico al movimiento hutí. Y al igual que Arabia, buscan obtener el control de la región por este estrecho tan importante. Y sin mencionar a Estados Unidos, ¿verdad? Que le brinda el apoyo a Arabia y a la coalición formada con los miembros del Consejo del Golfo y la Liga Árabe, le brinda el apoyo al presidente Hadi. Él no participa directamente en el conflicto, pero se encarga de proveer armas y apoyo en la parte de logística e inteligencia. Ellos dicen que su principal interés es la lucha contra el terrorismo yihadista, pero si bien sabemos, esto se basa más que todo en los intereses petroleros de la región. Entonces, este conflicto ha escalado a ser un conflicto de interés internacional. Entonces, no sé qué el compañero Ernesto que tiene para opinar al respecto. Pues sí, buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Yo, en mi opinión, es muy importante todo lo que acaba de comenzar la compañera, como también los otros compañeros, porque para entender este conflicto yemení hay que entenderlo desde las causas, como ya fueron comentadas, pero también desde las aristas internacionales que son tan importantes. En mi caso voy a intentar exponer un poquito el punto de vista del Reino Saudí, de Arabia Saudita, del rey Salman bin Abdulaziz sobre este conflicto y por qué es para él tan importante tener el control de lo que pasa en Yemen, como también sus aliados proxy, que serían parte de Francia, Estados Unidos y algunas partes de la Unión Europea. Para empezar, podríamos decir que Arabia Saudita entra en este conflicto primero pacíficamente intentando que se lleve a la paz, pero siempre midiendo lo que podría llegar a ser un problema, porque ahí, como han estado mis compañeros mencionando anteriormente, está el estrecho de Bab al-Mandeb, que este estrecho mueve el 40% de la producción de petróleo mundial. Como bien se sabe, Arabia Saudita es uno de los mayores productores petroleros de la OPEP. Y por ende, más del 80% de todas sus ganancias y todo su PIB económico reside en el petróleo. Y sabría que un gran problema sería la caída o el movimiento de este estrecho en contra de ellos. Es decir, que ya de por sí que está controlado por otra gran nación que es contraria a ellos religiosamente, que es Irán, que después tocaré más adelante en el podcast. Es un problema si ya de por sí es difícil para ellos mover el petróleo por ahí, que se vuelva imposible. Además de que Irán ya tendría aún más presencia, como la va teniendo hoy por hoy, en la República Yemení y poniéndole una posición comparable geográficamente y geoestratégicamente, porque por primera vez Irán tendría presencia al frente de Arabia Saudita. El Reino de Arabia Saudita, cuando entra en este problema, piensa, yo tengo, y es cierto, tiene el tercer ejército mejor armado del mundo, pero ¿cuál es este problema de este ejército? Que no está tan bien preparado o tan bien entrenado. Está muy preparado lo que es armamentísticamente, tiene grandes naves, tiene grandes fuerzas aéreas, tierra-aire, tiene muy buenos combates tierra-tierra, pero las personas que lo operan y tanto como sus soldados no son tan buenos porque la línea de mando es real. Y el rey Abdulaziz no es un hombre
escenario o no es un miembro capaz de aprender el arte de la guerra o a sus generales, porque la mayoría son de familia real. Enfrentan en Yemen un problema, porque tanto en Yemen como son guerra de guerrillas, para poder decir un concepto, apoyados por Irán, ellos luchan de manera muy diforme, muy no uniforme, es decir, buscan en ciertos puntos para atacarlos y emboscarlos. Entonces, como ellos pueden decir rápido sus acotaciones y sus movimientos durante el conflicto, Arabia Saudita tiene que llegar a una cadena de mando mucho más difícil. Y esto le ha vuelto de una guerra que para ellos iba a ser muy sencilla y rápida a una guerra de desgaste que lo ha llevado al punto de tomar la decisión de casi de poner las armas si toman la ciudad de Adén, que es donde está el presidente Hadi, ante la salida anteriormente de Salem, que, acompañado, que fue mencionado por mis compañeros anteriormente. Este problema se vuelve tan grande porque ante una guerra de desgaste que ya es inviable económicamente para el Reino Saudí, también otra arista importante de esto es que se vuelve un status quo, lo pierde por la llegada de Irán a este momento, entonces ellos ya no podrían ser la capacidad hegemónica de todo el mundo árabe como la eran anteriormente, y también enfrentamos un trasfondo sociopolítico religioso, es decir, que tanto el problema de la República de Arabia Saudita, del Reino de Arabia Saudita, perdón, como de Irán, también es religioso, es decir, que unos son sunitas, el Reino Saudí, y otros son chiitas. En la rama del Islam, que es lo que se profesa más en el mundo árabe, los sunitas representan más del 80% de los chiitas menos, pero en Yemen específicamente hay una gran cantidad de chiitas. Entonces por ahí también entra Irán a pelear. Sabe que la República Islámica, como dijo anteriormente la comitiva Michelle, quiere hacer más grande el Estado Islámico y el califato. Pero ese gran problema que le podría causar al Reino Saudí, que ellos crezcan porque habría menos sunitas de su lado y habría un desbalance religioso. Los sunitas creen más en lo ortodoxo, creen en la Shira para aplicar sus leyes. En cambio, los chiitas creen más en los descendientes de Mahoma, que son los que deben mandar. Y ese es el conflicto religioso. Los aliados proxy que tienen estos dos países, uno es Estados Unidos, que apoya, como dijo anteriormente la compañera, con armamento logístico y también con la fabricación de armas para la compra y también donación al Reino Saudí. Pero Estados Unidos, por diferentes motivos, hoy por hoy no está tan ligado al conflicto porque se está dando cuenta que cada vez es más difícil mantener. Y otro aliado proxy que tiene Irán es decir, China y Rusia saben que si hoy por hoy ese estrecho de Bab al-Mandeb cae o se vuelve más difícil para sacar el petróleo de Arabia Saudita, el principal perjudicado sería Estados Unidos, porque Estados Unidos es el país más productor del mundo. Por ende, uno de los productores, del mundo, por ende necesita una gran cantidad de petróleo al año. Y si no puede comprar tanto, la balanza de los precios caería y enfrentaría una crisis económica. Para también mencionar, la ONU ha intentado por todos los medios, junto con la Unión Europea, una solución pacífica, pero esta solución pacífica cada día se cae más porque los del sur buscan ya la destitución completa del Hati y es más difícil tanto para Arabia mantener el conflicto armado. No sabría decir qué consecuencias también tendría la compañera Maybelline o qué pensaría de esto. Concuerdo en muchos aspectos con los compañeros y sobre todo con usted, Ernesto, porque al darse esta situación desarrolla como 3 puntos importantes. Al haber esta guerra, desarrolla lo que es una situación política inestable, una situación humanitaria de atención y también una situación económica que también podríamos decir de atención, porque va muy de la mano las tres. Podría empezar con la situación política. Para empezar, como ya lo mencionaron ustedes, lo vuelvo a mencionar yo, que Yemen es la unión de dos. Es Yemen como República Árabe y la República Democrática de Yemen. Esto pasó en mayo de 1990. Podemos decir que tiene un sistema político semipresidencialista que está como en transición, que esta transición es lo que ha llevado a toda esta consecuencia de guerra, podemos decir. Yemen experimentó, como lo dijeron mis compañeros, en el 2011 lo que fue la primavera árabe. Esto al darse la salida de Saleh en noviembre del 2011 y se dio la elección de Hadi en el 2012. Esto llevó a una guerra
por la toma del poder de la capital de Saná por los rebeldes hutíes. También tengo como conocimiento de la investigación que al darse la salida de Gaddafi, que fueron los gobernantes que tuvo un lapso de tiempo mayor en el poder, da una consecuencia en el sistema político. Es decir, al darse la caída del coronel Gaddafi, el pueblo se da cuenta de que hay una ausencia de un sistema político, es decir, no han contado con un poder de verdad. También se hace notar que el pueblo muestra un descontento. Eh, También podemos mencionar que ha sido el país que siempre está a punto de caer en caos, en revueltas y en conflictos. O sea, lo tienen como visualizado como un país problemático. También cuando se da la salida de Saleh, Hadi tuvo que enfrentar muchos problemas. Por ejemplo, podemos mencionar la parte de los ataques, eh, de los combatientes, la corrupción que se dio a conocer, la inseguridad alimentaria que está viviendo el pueblo y también que muchos oficiales militares son seguidores de Saleh, entonces se vuelcan en contra de él. Hadi se ha afectado por lo que es también la rama de los terroristas, que estos tienen como mandatario Al-Qaeda, perdón, si no sé cómo se pronuncia, que él siempre pasa desafiando al ejército. Es como siempre él pasa imponiendo su autoridad. La primavera árabe tuvo inicio con las protestas en la calle por temas de pobreza, desempleo, la corrupción, la lucha para lo que sale, para la lucha para lo que sale no hiciera los cambios en la constitución y no lograra eliminar lo que es como el límite de los mandatarios presidenciales. Entonces lo que él quería hacer, si lograba cambiar lo que era la constitución, era como poder permanecer más tiempo en el poder y era algo que el pueblo no quería. Para el 2014 los hutíes se fueron apoderando poco a poco lo que era Saná y así más tarde fue cuando pudieron declarar lo que fue un golpe de Estado. Esto llevó también a lo que fue la guerra civil. También se vieron en obligación de la intervención militar mediante lo que es Arabia Saudita para así poder evitar el colapso del gobierno de Hadi, ya que está enfrentando una situación de mucha tensión. En el 2017 se dio a conocer lo que fue el asesinato de Saleh y esto dio paso a que los hutíes dominaran más que todo lo que es la parte noroeste del país, o sea, un conflicto más como guerra de territorio, más como de ya como dos bandos políticos, por así decirlo. Entonces, al no haber una estabilidad política, nos lleva a una situación humanitaria. ¿Por qué? Porque si estamos enfrentando una guerra, obviamente siempre la población se va a ver afectada. Entonces, al estar Yemen en una guerra, hace que sea un conflicto devastador a nivel humanitario y económico, porque van de la mano los dos. Según la ONU, es considerado una de las peores crisis humanitarias que está viviendo este país en el siglo XXI. Están al borde de la hambruna. Su población está sufriendo lo que es un brote de cólera y no están teniendo lo que es la atención sanitaria como que requieren, la atención sanitaria que deberían tener. Más de 4 millones de personas se han visto obligadas a tener que abandonar sus hogares sin importar todo lo que tienen en sus casas, ya que los bombardeos son consecutivos. Han tenido que olvidar todo lo que tienen ahí adentro y simplemente luchar por sus vidas. También estos bombardeos han destruido lo que son las casas, las empresas, los centros de salud y lo único que piensa, bueno, esta población es en salvar su vida, ya que más del 80% de la población suplica ayuda humanitaria, suplica que les brinden atención, suplican alimentación, agua, y obviamente una atención sanitaria y como normal, o sea, sana, no lo que están teniendo ahorita. Al estar esta guerra se ha cerrado lo que es el ingreso de los alimentos al país porque la mayor parte de los ingresos alimentarios que llegan al país son importados. Entonces, al estar esta consecuencia, o sea, o esta guerra, como lo quieran llamar, eh,
se ven obligados a cerrar el paso de todo al país, entonces las personas se quedan sin alimento y lo poquito que hay, entonces los comerciantes dicen, ok, yo tengo esto, pero tenemos que elevar el costo porque yo necesito sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con las poquitas personas que no cuentan, digamos, con un empleo para poder pagar esto? Entonces, lo que pasa es que sufren hambre. Entonces, aquí es donde se viene que tienen una alimentación no estable, no buena, y da lo que es la desnutrición. Y varios niños han tenido que enfrentar esto y mueren a consecuencia de esto. Em, Al haber esta situación, la ONU dice que ha aumentado lo que es el matrimonio infantil y no aumenta porque sea por tradición o porque los papás quieren, no, aumenta porque los padres ven a sus hijos muriéndose de hambre y lo único que piensan es, ok, yo la vendo a un gobernante con bastante dinero, él la va a mantener, le va a dar alimento y se la vendo a un costo elevado para poder sobrevivir, para poder alimentarme, para poder seguir vivo. Eso es lo que piensan. Entonces aquí es donde vemos que no tienen una situación humanitaria buena. También llama la atención de que nadie hable sobre la situación humanitaria que están viviendo, sobre que necesitan ayuda, necesitan alimento, necesitan agua, necesitan ropa, necesitan atención, necesitan médicos. Nadie habla sobre una situación humanitaria pobre y como, no sé, poco humana, como de sentimiento hacia el pueblo de Yemen. También tenemos lo que es la situación económica, que esta parte podemos decir que los ingresos de Yemen vienen de lo que son los yacimientos de petróleo. No son muchos, sin embargo, ayuda a que el país sobresalga. Pero para el 2017 se dio un reporte que Yemen no contaba con los suficientes yacimientos para sobrevivir el resto de su vida económicamente. Entonces, si desde el 2017 tienen este conocimiento, ¿por qué esperan a pasar una situación económica mal sin haber explotado otros sectores? Que eso lo hablaré más adelante. También Yemen, sus ingresos vienen de las rentas gubernamentales. Por otro lado, tenemos de que Yemen tiene un sector, lo que es agrícola, que se desarrolla más que todo en lo que es la península árabe, más que todo por tema de ubicación y porque las lluvias son como regulares, para poder decirlo. Yemen es uno de los países de Oriente Medio con menor ingreso. En el 2009 fue cuando Yemen logró hacer su primera exportación, que fue de gas natural. Sin embargo, todo esto no le ayuda como a poder tener una economía estable, una economía para poder levantar a todo su territorio. Entonces, en el 2010 dieron a conocer lo que fue este tratado un programa que se llama Compañeros de Yemen. Esto fue con el fin de reforzar su economía a nivel de país, poder decir, salgamos adelante, si podemos, levantemos el pueblo, brindemos ayudas. Lo dio a conocer al Fondo Monetario Internacional. Dio una respuesta en agosto y dijo, ok, aprobamos el programa, les damos el dinero solicitado, incrementen su economía, pongan a funcionar todo lo que tienen a favor de ustedes y salgan adelante. Entonces, eso fue lo que trató de hacer Yemen. Sin embargo, es algo que no ha podido lograr por la situación en la que están. Sin embargo, también tienen como muchos factores a favor para poder salir adelante. Tienen grandes extensiones de tierra para poder sustentar su economía y incrementar sus ingresos. También la UNESCO dio a conocer que Yemen puede ser un sector turístico que llame la atención a muchos turistas. Dio a conocer 4 sitios conocidos como Patrimonio de Humanidad. Tiene que trabajar mucho también en lo que son las instalaciones de los hoteles, en la zona, los restaurantes, la seguridad y más que todo la parte económica del país para así ser como un visto bueno sobre la población y sobre los turistas y así poder incrementar su economía.
fueron como, digamos, los puntos que dieron a conocer para que Yemen logre salir adelante. En conclusión, para mí, en lo personal, eh, Yemen necesita ya como salir del conflicto, salir de la guerra, prestar más que todo, no solo atención a la parte económica, porque lo más importante en mi concepto personal son las vidas humanas, porque sin usted tener trabajadores, usted no puede incrementar su economía, pero para usted tener un trabajador feliz o un sistema educativo feliz, siempre hay que brindar atención médica, escolar, alimentación y algo tan básico como el agua. Entonces son sustentos que ayudan a una población a incrementar tanto económica y obviamente necesitan tener lo que es un sistema político de valor, un sistema político que se preocupe por el pueblo y no por territorio o por, no sé, o por sobresalir entre dos bandos, por así decirlo. Es como mi concepto personal. No sé si mis compañeros tienen algo que agregar. Sí, muchas gracias, compañera. Sí, al igual opino por completo lo que dice la compañera aquí. Este conflicto de Yemen ha sido una guerra que se ha prolongado durante mucho tiempo, sí, o sea, se tienen sus diferencias, pero las personas en el medio son las que están sufriendo más, no poder tener una vida plena, digamos, no poder tener, o sea, está que preocupándose todos los días por saber qué van a comer, si van a poder sobrevivir, porque las enfermedades, guerras, hambrunas, el desempleo son problemas que no son, o sea, que son muy fuertes, ¿verdad? Y, o sea, igual como dijo el compañero, o sea, la parte económica es importante, aquí no creo que nadie lo niegue, pero hay que también cuidar al pueblo, ¿verdad? Porque si el pueblo no se siente mal o simplemente no puede, ¿verdad? Porque no tiene las condiciones, entonces no se va a poder mover el país. Va a llegar un punto que las personas pueden morir y el gobierno tiene que hacer algo, ¿verdad? Porque todas las vidas son importantes. Se necesita ya acabar con este conflicto. Ya el pueblo está pidiendo a gritos que dejen ya poder trabajar, que vengan personas, que se reactive otra vez la economía para poder volver o intentar volver a sus vidas normales. ¿Algún otro compañero que quisiera también hablar sobre el tema, dar su conclusión final? Bueno, sí, yo quisiera recalcar como un dato adicional, bueno, que es importante eh, saber, bueno, que Saleh, el presidente que fue oficialista hasta, bueno, que lo expulsaron, bueno, él mantuvo una alianza con los hutíes, que eran sus enemigos declarados de toda la vida. Y para iniciar esta guerra civil, bueno, tuvo un convenio con ellos, o bueno, una alianza militar para rebelarse contra el mandato de Al-Hadi. Bueno, sin embargo, ellos lo decapitaron, ¿verdad? Porque él fue detrás, bueno, ellos fueron él fue por la espalda del movimiento Houthi y se trató de ganar la, la simpatía de la coalición liderada por Arabia Saudita. Bueno, y ellos, los hutíes, obviamente lo capturaron y lo, lo ejecutaron. Entonces, bueno, yo investigando esto, había leído que eso es un gran hito que, bueno, el presidente que estuvo 33 años en el gobierno, bueno, se haya muerto. Y ahora ya no es un conflicto entre dos políticos, ya no es un conflicto entre Al-Hadi contra Abdullah Saleh, sino ahora es un movimiento, un partido político, el movimiento Houthi, que es una etnia chiita, que está reclamando el poder. Entonces, eso es importante recalcarlo. Ya no es un gobernante, sino es un movimiento étnico eh, que ahora está tratando de retomar el poder. Ok, perfecto, compañero.
¿Algún otro compañero que también quiera agregar algo más a la discusión, a la conclusión, perdón? Sí, claro, a mí, gracias compañero, a mí me gustaría agregar que desde mi punto de vista personal siento que dejando de lado toda la parte de las guerras y de los conflictos, es muy importante que nos demos cuenta que son personas las que viven en el territorio de Yemen. Se han perdido muchísimas vidas, han fallecido muchísimos niños por toda esta crisis que está viviendo Yemen y que viene arrastrando desde hace muchísimos años. Siento que es de vital importancia que tanto organizaciones como Naciones Unidas y los medios de comunicación que son tan importantes en la actualidad traten de darle más visibilidad a lo que está ocurriendo, pero no al conflicto, sino a lo que eso está dejando como consecuencia en el territorio, a las crisis, a las hambrunas, no tener acceso al agua, que es un derecho de todas las personas. Entonces, en lo personal, siento que es de gran importancia que le demos visibilidad a, a la situación que está ocurriendo en el territorio yemení. Perfecto, compañera. Ernesto, ¿alguna opinión final? Sí, claro, muchas gracias, compañero. Para concluir un poco, creo que como todos mis compañeros han mencionado anteriormente, la crisis humanitaria que está enfrentando el país yemení es impresionante y eso viene del cabo de muchas causas y confrontaciones que se han dado alrededor de la historia y recientemente también de la importancia geoestratégica y geopolítica que tiene el estrecho de Bab el-Mandeb, y más que importante que todo lo que puede estar relacionado con el conflicto es que la visibilización, como lo dijo la compañera Michelle, se está empezando apenas a dar. Y siempre como muchos grandes políticos también han dicho, es una guerra hacia adentro, encerrada, que no le han dado la visibilización correcta para demostrar y que Naciones Unidas se acerque a otro tipo de personas para saber que lo que hay adentro son personas, no simplemente un espacio que hay que entrar en guerra para obtenerlo. Son personas los que hay adentro. Y más importante que aún personas, es una sociedad que ha sido golpeada y marginada desde hace mucho tiempo y que tiene también el derecho, como dicen los mismos derechos humanos, a vivir y intentar ser libres. En conclusión sería esa, no sé si otro compañero tendría otra. Creo que no, pero creo que no. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a los compañeros aquí presentes y gracias, profesor, y buenas noches. Buenas noches.